Hola, 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 mis queridísimos amigos conscientes, bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy feliz de poder acompañarte una vez más con un nuevo podcast. Y esta vez vamos a hablar sobre la resonancia. La gente utiliza la palabra, la expresión, me resuena, no me resuena, o preguntan, oye, ¿te resuena? O la gente también puede decir, si te resuena esto, entonces te animo a hacer esto o aquello. Se utiliza tanto y está tan a la mano en el lenguaje de las conversaciones de muchísimas personas en el mundo que quizás se distorsiona el verdadero significado de la resonancia, ya que tiene que ver con la percepción, la intuición, la capacidad lectora espiritual de una persona, la capacidad intuitiva que alguien tiene para poder desentrañar o entender algo. Pero muchas veces esa capacidad está bloqueada, esa capacidad está dormida, esa capacidad ni siquiera está operando, sino que opera otra cosa. Todo eso lo vamos a ver en este podcast, con el que poder entender cuándo realmente sí hubo resonancia de nuestra parte, es decir, la capacidad intuitiva, en donde hay una correspondencia vibratoria para algo, hay una correspondencia evolutiva para algo, y cuando no. El hecho inclusive de que algo no te resuene, y vamos a ir cogiendo un poco de carne, por así decirlo, con respecto a esto, el hecho de que algo no te resuena no significa de que eso sea oscuro o malo. Podrías no estar todavía evolutivamente alineado o no haya suficiente conciencia en ti para poder captar cierta clase de información y simplemente no haces clic y dices no me resuena, pero resulta que esa información es verídica, es importante, y sería genial que puedas ir en pos de una comprensión más profunda como esta en particular, ¿no? Esa que estás experimentando en ese momento, pero dices, no me resuena, pero no significa que sea malo o que no te convenga. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué es la resonancia? Vamos a ver eso. Si eres nuevo en el podcast, escuchándome o viéndome en Apple Podcasts, Spotify o en YouTube, pues te animo a seguirme para que puedas siempre estar al día con material nuevo que voy publicando. Trato de ir publicando semanalmente. A veces me demoro un poco más, pero acabo haciéndolo porque siento esta conexión con la comunidad para poder seguir brindando aportes que puedan estimular el crecimiento, la autocrítica, la autoconciencia en aquellas personas que están revisando estos temas a través de estos podcasts. Si aún no les has dado like a este material, vídeo o podcast en Spotify o en Apple Podcast, te animo a hacerlo para que de esta forma puedas también contribuir al crecimiento de este canal, de esta comunidad, y más personas puedan beneficiarse de esto. Es un estímulo también para mí, así que lo agradezco enormemente. Vamos al tema, ¿te parece? ¿Me resuena o no me resuena? Vamos directamente al grano. Para la mayoría de personas que utiliza el término me resuena, no me resuena, es más una emoción o un sentimiento que intuición. Así de simple. Vamos a quitarle la máscara a esto y esa es la verdadera razón. También puede haber simpatía. ¿Te cae bien esa persona? Entonces te resuena. ¿Te parece simpática o hasta atractiva? Y te resuena. Pero en realidad no es resonancia, es simpatía. Inclusive puede ser atracción. Uh, esto es intenso, pero queremos verlo claramente y honestamente, para que no nos autoengañemos, sino que tengamos el suficiente nivel de conciencia para autoexaminarnos y determinar si algo realmente es mental, emocional, humano, surgiendo como algo espiritual, o si es efectivamente una habilidad intuitiva con la que estoy leyendo entre líneas, con la que accedo a un conocimiento. Así que si la falsa resonancia es un sentimiento o simpatía, una emoción, una respuesta psíquica, mental, humana, primaria, ¿no? Puedo estar eligiendo cosas que realmente no me convienen. Puedo estar en lugares que en verdad no me resultan. Pero quiero caer bien, quiero encajar,
Veo que la mayoría dice me resuena, entonces me uno al grupo y hago lo mismo que ellos. ¿Cuál es el móvil detrás de una decisión como la que puedes estar tomando dentro de diferentes círculos de conocimiento o información de tipo holístico o espiritual, de tipo de desarrollo transpersonal, despertar espiritual, temas de conciencia, etcétera? La idea es diferenciar estas composiciones de el verdadero o de la verdadera habilidad. Hay que decir que la capacidad de percibir desde una resonancia fidedigna no está al alcance de la mayoría de personas, por lo que ver a un número muy alto, muy elevado, utilizar esa palabra, esa expresión con tanta facilidad, eh, podría deberse precisamente a esta confusión en la terminología o en el uso e interpretación que hay alrededor de esto. La mayoría de personas no tiene un nivel de conciencia lo suficientemente alto para haber desarrollado habilidades intuitivas, lectoras tan precisas. De lo contrario, no veríamos a tanta gente sumergida todavía en una serie de estereotipos New Age completamente alejados de la espiritualidad y de la conciencia y que más bien están directamente ligados a sistemas de adoctrinamiento o ideológicos dentro de la cosmovisión del mundo de la ilusión y que, aunque en apariencia parecen espirituales, holísticos y de desarrollo espiritual, en realidad siguen siendo una marca más o una capa más de experiencias mentales o de narrativas y películas dentro de la gran película en la que nos hemos sumergido. La resonancia, para ir definiendo con mayor precisión, sería la capacidad de reconocer un hecho oh, consumado, un conocimiento preciso, una verdad clara. Así que cuando algo te resuena realmente, tú lo sabes, así de simple, pero no pasa por el intelecto. Hay un reconocimiento de algo que es efectivamente esto, eso, aquello. La capacidad de no resonar con algo sería muchas veces o en muchas ocasiones puede ser algo que efectivamente no está alineado a la verdad esencial del ser. Por tal razón, el ser esencial no resuena, no vibra o no es compatible con eso. Solo cuando la capacidad de resonancia a través de este vehículo mente-cuerpo con tantas imperfecciones y candados ha sido lo suficientemente desbloqueado para poder determinar una verdad, un hecho en concreto. Esto es luz, esto no lo es. Porque, por ejemplo, podríamos hablar de falsa luz, ¿no? Hablando de temas espirituales, de falsa luz que parece luz. Y hay mucha falsa luz, hay mucho argumento y mucho personaje romántico en el universo holístico en el que nos encontramos que parece que es el camino a seguir, pero en realidad no lo es. Es simplemente una fábula más dentro de este gran sistema o compendio de cuentos y narrativas en el que nos encontramos. Y la gente simplemente accede a esto porque, como es espiritual, como parece amable y bondadoso, como parece que sí es espiritual, entonces me resuena, entre comillas. Pero en realidad no hay una lectura real, un reconocimiento, identificación de la verdad de lo falso. Es así de simple. Y la verdad la posee toda conciencia luz en su interior, porque es la verdad en sí, porque es el conocimiento absoluto en sí. El problema viene cuando ese conocimiento debe surgir hacia la superficie, por decirlo de alguna forma, es decir, atravesar el esquema ilusorio, electromagnético, psíquico de esta experiencia para poder hackear
o disolver los aspectos ilusorios, mente, emociones, cuerpo, tiempo y espacio, y entonces abrirse paso a través de la ilusión y la experiencia y consolidarse como la energía, la luz, el faro que guía en ese proceso de despertar hacia lo que en realidad eres y no alejarte más de lo que eres, ¿vale? Ya que muchos sistemas educativos que hay a nivel holístico, muchos sistemas de información siguen siendo parte del desvío. Pero ¿cómo voy a saber yo esto o aquello? Puede preguntar alguien. Obviamente, la única forma de saberlo es dejar la mente a un lado y que surja o emerja la esencia por encima de la mente. Pero la pregunta del millón es, ¿cuánta gente practica meditación en silencio? ¿Cuánta gente reduce la actividad mental al mínimo y entra en el estado de silencio donde la conciencia puede emerger sin interrupciones? Muy poca gente. Y aquí hay gente que practica meditación con visualizaciones, afirmaciones, y está bien. Puede ser terapéutico y puede formar parte del esquema de interacción con este medio para producir resultados. Pero si realmente quieres ir al meollo del asunto y rescatar el estado de conciencia para que supere el vehículo mente-cuerpo con el que aún te puedes estar identificando, necesitas silenciar mente-cuerpo para que la conciencia emerja y empiece a dominar por encima de la figura experiencial, ilusoria, dual, contrastada o contrastante de la vida humana, ¿vale? Así que si algo te resuena, lo que estás haciendo es identificar conocimiento. Cuando me escuchas a mí, para ti esto, todo sin excepción, es información. El único o la única fuente de conocimiento para ti que me estás escuchando, eres tú mismo. No hay otra fuente de conocimiento que no seas tú desde la esencia. Esa esencia es tu fuente de conocimiento. Tú eres en sí la fuente de todo el conocimiento. Pero mientras tú no encuentras un nivel de conciencia alto, no encuentras compatibilidad entre ese conocimiento y la información que recibes o escuchas de alguien externo como yo. Entonces, cuando tu conocimiento está más en la superficie porque tu nivel de conciencia tiende a dominar más que la mente, tú identificas en la información que escuchas afuera, como la que escuchas de mí, compatibilidad. Eso es resonancia. Esa es la resonancia. Pero cuando tú escuchas algo que no es compatible con lo esencial, tú dices, ahí no hay resonancia, ahí no hay compatibilidad. Entonces, hemos romantizado tanto y abusado tanto de esa expresión que hemos olvidado su verdadero significado y su verdadera utilidad o uso, que corresponde a una habilidad como subproducto del nivel de conciencia que está superando a la mente-cuerpo. Tú no eres la mente-cuerpo, tú eres el usuario de la mente-cuerpo. Tú eres la conciencia, presencia o esencia. Tú eres el fractal de la fuente que lo sabe todo, que no necesita aprender absolutamente nada. Tú estás aquí para dar cátedra. Tú estás aquí para desplegar ese conocimiento. Pero la primera persona a la que se lo tienes que desplegar es a tu mente, cuerpo, vehículo humano. Porque en realidad esto es principalmente para ti, tu primera línea de trabajo de hackeo eres tú. Ojo, no confundas esto con adoctrinamientos o convencimientos, eh, porque no va por ese lado. Eso sería muy mente, muy lineal, muy humano, muy primitivo, ¿no? Muy inconsciencia. No hay conciencia en el adoctrinamiento, ¿vale? Así que, es más, a mayor nivel de conciencia, mayor capacidad de resonancia, reconocimiento.
de verdades absolutas, esenciales. Por tal razón, ¿hay necesidad de educación? No. El bulo de la educación que vende tanto el mundo holístico es una sin razón. Al tener un nivel de conciencia lo suficientemente alto, el conocimiento surge naturalmente. Y tú dices, ¿cómo puedo entender? Y lo digo por experiencia. ¿Cómo puedo entender o hablar sobre este tema si no lo he leído o estudiado nunca? ¿De dónde sale ese conocimiento? Proviene de tu interior. A medida que haces un camino sistemático en donde vas reduciendo la actividad mente-cuerpo y vas permitiendo que surja desde el silencio, en la plataforma espacio-silencio, permiso, la conciencia, esencia, ser, y este surge sin malabares, por cierto, se instala ese conocimiento y va hackeando, reprogramando la mente vehículo que estás utilizando. Y entonces surge la sabiduría, surge la compasión, el amor, el poder, la voluntad y todas las cualidades esenciales que ya posees. Así que cuando estés examinando información, la puedes estar examinando a través de la mente, pero no a través de la conciencia. Está escuchando la mente y opinando, y algunas de sus opiniones pueden ser muy acertadas, pero otras completamente alejadas de la verdad en la ilusión. ¿Sí? Ahora bien, lo que decía al inicio, puede haber información para ti que en realidad encierra o alberga conocimiento real, esencial de lo que somos, pero que tú no reconoces porque priman ideas religiosas, filosóficas, opiniones personales, inclusive pueden primar favoritismos hacia cierta clase de instructores, guías, cosmovisiones educativas holísticas metafísicas. Es que a mí me lo enseñaron así, yo lo escuché así, y entonces te haces del lenguaje que bloquea la naturaleza esencial. Y ese lenguaje, educación, formación, es mente. Por eso, como decía antes, si no hay un silenciamiento de los aspectos psíquicos, mentales, emocionales, humanos, físicos, mente-cuerpo, ilusión, no surge la conciencia y no tienes acceso al conocimiento real con el que cotejar e identificar la resonancia de ese conocimiento con lo que estás escuchando en alguien fuera, afuera de ti, a través de un programa como este, un instructor, una clase, un libro o lo que sea a lo que estés teniendo acceso en ese momento y no lo identificas, ¿vale? Al mismo tiempo, la conciencia, a pesar de todas las limitaciones y de todo este profundo sueño en el que hemos estado sumergidos tanto tiempo, ha ido hackeando y abriéndose paso, por lo que en algún grado muchas conciencias, a pesar de la enorme limitación que representa el vehículo mente-cuerpo, han empezado a percibir algo de información. Sin embargo, aún no identifican esa certeza de que eso es conocimiento, de que esa es una verdad, versus me cae bien, suena lindo, parece convincente. Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo ya en el trabajo personal, ¿no? Directo, personalizado, no me creas nada. No estoy buscando discípulos. Cuestiónalo todo. Siéntate en silencio y compruébalo. Y lo digo aquí también, no me creas nada y no creas nada de nadie. No estás aquí para ser un creyente. Un creyente, creencias, es cosmovisión, mente, ilusión. Sin embargo, estar consciente, presente, te permite ser el conocimiento vivo a través de un vehículo mente-cuerpo para reconocer esto. Por tal razón, ni siquiera la recordación es necesaria.
ya que la recordación es una forma muy limitada y primitiva de la experiencia, que se circunscribe única y exclusivamente a la mente, que es temporal, que es ilusión, que es posterior a la conciencia o esencia, y que un día también desaparecerá o será disuelta en su totalidad. Entonces, es importante ser la conciencia que encarna esa mente, ¿no? Que encarna ese cuerpo, para que en la medida en que sostienes conscientemente y por comprobación propia, experiencial propia, y no por repetición porque suena lindo y bonito, sino porque tú ya entendiste, comprendes, despertar que es así, entonces tú identificas conocimiento en otros lugares. Entonces, negarnos a todos los libros sagrados, ¿es real? No, no lo es. ¿Hay muchas verdades asombrosas en los libros sagrados de las religiones? Obviamente. Hay verdades asombrosas en, eh, no sé, cosmovisiones holísticas, metafísicas, astrológicas, contundentes y extraordinariamente acertadas. Obviamente que sí. Claro que sí. ¿Pero puedo diferenciarla? No. ¿Por qué es tan importante esto para ir cerrando el círculo de este podcast? Porque la estratagema del engaño ha consistido en aportar información real, conocimiento y muchas mentiras para que se tergiverse el camino, el viaje espiritual y quedes atrapado en dependencias, en miedos, en limitación, en identidades falsas, en el bloqueo o negación de habilidades reales y naturales que corresponden a tu verdadera identidad naturaleza. Es decir, gran parte de todo este bloqueo proviene de todos esos elementos, con todos esos elementos, doctrinas, ideologías, filosofías, religiones, política, sociología, etcétera, mente, mundo, mezclado con algo de conocimiento, verdad. Y como ha habido algo allí, siempre hubo cierta resonancia por donde dijimos, eso sí, intuitivamente hemos reconocido muchas veces eso, en algún grado, pobremente, pero lo hemos hecho en algún grado. Pero todo lo otro que acompañaba esa pequeña luz de verdad nos ha arrastrado a una serie de prácticas, ideas, creencias que nos han permitido construir el caos, el dolor, la limitación. Y hemos acabado en tantos problemas durante tanto tiempo dentro de o linealmente hablando, dentro de esta construcción. Entonces, la elevación de la conciencia no solo te permite separar la paja del trigo, información de conocimiento, sino que además te permite que sobre la marcha, una vez que tienes muy claro que sí y que no, no volver a ser engañado a través de agentes que conscientes o inconscientemente aún juegan en favor del constructo, película, ilusión. El valor de silenciar la mente-cuerpo para elevar la conciencia y vivir de del verdadero conocimiento y la verdadera resonancia son fundamentales. Para terminar, hay por allí mucha gente que habla de la meditación como algo trillado. Está muy manoseado este tema y parece que ha perdido mucho valor e importancia para muchísima gente. Hace pocos días escuchaba a una astróloga hablar sobre la meditación en un plan de desecharlo y no estamos para estar en una posición zen, decía ella, y desechaba la idea de la práctica propiamente para introducirse en aspectos de experimentación psíquicas o terapéuticas psíquicas que parece que tienen cierta funcionalidad o cierta utilidad, para ser más preciso, pero que sin conciencia pueden ser una narrativa más. Entonces, sin conciencia
yo no puedo identificar información de conocimiento. Información es exterior, conocimiento es interior. Gran parte de la información es falsa. El conocimiento siempre será verdad. Tu fuente real de conocimiento eres tú, ¿comprendes? Entonces, despreciar, menospreciar, desvalorar la práctica del silencio, la meditación de silencio, la práctica de presencia, es una imprudencia, pero también puede venir de alguien que está sumergido todavía en la ilusión, en el sueño, en la película. Y lo entiendo, lo comprendo. Entonces, es necesario darnos cuenta que la piedra angular del viaje transpersonal está en mantenerte consciente. Y la única forma de que la conciencia emerja es silenciando, reduciendo la influencia de la mente-cuerpo para que la conciencia emerja y se instale. Y una vez que se repite este proceso, esta se convierte en una constante y transforma completamente el vehículo mente-cuerpo y por tal razón la experiencia residual de las conciencias a través de estos vehículos y dentro de un medio ilusorio temporal como este. Cuéntame, ¿qué te parece esta información? Me encantaría que me cuentes tu opinión en los comentarios abajo si estás viendo este podcast en YouTube o de repente si lo escuchas en Spotify quieras dejar un comentario. Te animo a ser siempre respetuoso, amable. Puedes plantear tus preguntas, contar tus experiencias y todas son siempre bienvenidas con amabilidad, con cariño, con buena onda para mantener siempre la calidad vibratoria de esta comunidad arriba, en alto, como debe de ser. Si aún no le has dado like al podcast, si aún no me estás siguiendo, te animo a hacerlo en este instante para que no se te pase y puedas estar siempre al día con el siguiente material que pueda estar trayendo para ti y por supuesto también estimulas el crecimiento de esta comunidad. Es un estímulo para mí, ya que de esta manera, al haber más personas creciendo, en número dentro de la comunidad, se facilita eh, este conocimiento valioso para más personas y por supuesto potenciamos la capacidad de crecimiento de otras conciencias que están todavía en el proceso de comprender más profundamente, de desentrañar, de purificar, de potenciar aquello que está en sus manos administrar. Así que te mando un gran abrazo y en ese silencio, en esa paz, en ese balance, ahí nos encontramos.